Los golpes me despertaron justo a medianoche. No era un golpe suave. No era un llamado normal. Eran golpes desesperados contra la madera maciza de mi puerta principal, como si alguien quisiera derribarla con la furia de un animal enjaulado. Me incorporé en la cama. Mi corazón latía tan rápido que podía sentir el pulso en mis sienes. Había pasado toda mi vida siendo un hombre tranquilo, un hombre que resolvía las cosas con palabras, con paciencia. Pero esa noche, algo dentro de mí ya sabía que las palabras no iban a servir de nada. Escuché a mi nuera gritar mi nombre completamente fuera de sí. «William, abre esta maldita puerta ahora mismo». Su voz sonaba como la de una mujer al borde del colapso, histérica, rabiosa. Nunca me había hablado así, al menos no con ese nivel de desprecio. Había cambiado todas las cerraduras recientemente después de lo que había pasado. Después de descubrir lo que habían estado planeando a mis espaldas durante meses, me levanté lentamente. Mis rodillas dolían un poco, como siempre a esta hora. 72 años no pasan en vano, aunque todavía me siento fuerte. Fuerte de mente, que es lo que realmente importa. Poco después, escuché la voz de mi hijo. Esta vez entro, te guste o no. Y luego vino el primer choque metálico, un sonido seco y brutal, como si alguien estuviera atacando la puerta con algo pesado. Un mazo. Mi propio hijo había traído un mazo a mi casa, a la casa que construí con mis propias manos, con mi sudor, con 40 años de trabajo honesto. Me quedé en silencio, no por miedo, ni porque no supiera qué hacer, sino porque quería que sintieran el peso de ese momento. Quería que cada segundo de silencio les recordara quiénes eran y lo que estaban haciendo. Entonces, detrás de mí, se escuchó una voz tranquila que decía, «Déjalos. Yo me encargo». Giré la perilla de la puerta lentamente, con toda la calma del mundo. Y cuando esa puerta se abrió, lo que encontraron al otro lado heló su sangre. Mi nombre es William Miller. Nací en un pequeño pueblo del cinturón del óxido, donde el suelo es duro y la gente aún más. Llegué a Chicago cuando tenía 17 años con una mochila y un sueño que a muchos les parecía ridículo: construir algo grande, algo que durara. No tenía educación. No tenía contactos. No tenía nada más que la voluntad de no rendirme. Comencé lavando platos en un restaurante del centro. Luego fui ayudante de construcción, después conductor de camión de carga. Cada trabajo me enseñó algo. Cada jefe que tuve me mostró cómo funcionaba el mundo de los negocios, aunque ellos no lo supieran. Para cuando tenía 30 años, ya tenía mi primera flota de camiones. 3 unidades viejas compradas con préstamos que pagué hasta el último centavo. Trabajaba 18 horas al día, dormía 4, comía cuando podía, pero nunca me quejé porque sabía que cada sacrificio era una inversión en el futuro. A los 40, ya tenía 15 camiones y 2 almacenes de distribución. A los 50, había expandido el negocio a 4 estados. Transporte de carga, logística, almacenamiento, nada espectacular. Nada glamoroso, pero sólido, rentable y respetable. Me casé con Teresa cuando tenía 25. Era una mujer noble, de esas que ya no se ven. Me dio 2 hijos, Robert y Chloe. Les di todo lo que nunca tuve: educación privada, viajes, oportunidades. Les enseñé el valor del trabajo. O al menos lo intenté. Teresa murió hace 6 años de cáncer. Fue rápido y doloroso. Ella era mi brújula, la única persona que me mantenía centrado cuando el dinero empezaba a cambiar a la gente a mi alrededor. Cuando ella se fue, algo se rompió en la familia. O tal vez lo que siempre estuvo ahí simplemente se volvió visible: la codicia. Robert, mi hijo mayor, nunca quiso trabajar de verdad. Estudió administración de empresas porque se lo pedí. Se graduó porque pagué todo. Entró en mi empresa porque le abrí la puerta, pero nunca tuvo hambre. Nunca supo lo que era despertarse sin saber si comería ese día o no. Hace 3 años, lo nombré director de operaciones. Un error. Un error que me costó caro. Comenzó a llegar tarde, luego a faltar al trabajo, después a tomar decisiones sin consultarme. Perdimos 2 grandes contratos por su negligencia. Cuando lo confronté, se puso a la defensiva. Me dijo que yo era un viejo controlador, que no confiaba en él, que necesitaba dejar que la nueva generación tomara las riendas.
Nueva generación, como si el respeto y la responsabilidad fueran cosas del pasado. Chloe, mi hija, era diferente, o eso creía. Siempre fue más tranquila, más reservada. Se casó con un abogado, James, un tipo que sonreía mucho pero tenía los ojos fríos de un tiburón. Nunca me gustó, pero Teresa me convenció de darle una oportunidad. Durante años, todo parecía bien. Reuniones familiares, cenas dominicales, cumpleaños, la familia perfecta. O al menos eso fingíamos. Pero después de que Teresa murió, todo cambió. Robert empezó a presionarme para que le diera más control de la empresa. Chloe comenzó a preguntar por mi testamento, por mis propiedades, por mis inversiones. Al principio, pensé que era preocupación genuina. Creí que querían asegurarse de que todo estuviera en orden para cuando yo ya no estuviera. ¡Qué ingenuo fui! La verdad comenzó a revelarse hace 8 meses. Era una tarde de viernes. Había ido a uno de mis almacenes para revisar un problema con un cliente. Cuando regresé temprano a la oficina central, escuché voces en la sala de juntas. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido. Y entonces escuché a Robert hablando con James, el esposo de Chloe. Ya está viejo, decía Robert. Ya no puede tomar decisiones claras. El otro día se olvidó de una reunión importante. Perfecto, respondió James con esa voz de abogado que siempre me generó desconfianza. Podemos usar esa incapacidad mental debido a la avanzada edad. Con 2 testimonios médicos bien colocados, podemos lograr que un juez declare que ya no está capacitado para manejar sus propios asuntos. Se me heló la sangre. Y luego, Robert preguntó, «Entonces tú y Chloe asumen el control total de la empresa y todos sus activos legalmente, sin que él pueda hacer nada. Y si se resiste, no podrá hacerlo. Una vez que tengamos la declaración de incapacidad, cualquier documento que firme será nulo. Incluso si intenta cambiar su testamento o vender algo, no tendrá validez legal». Robert soltó una risa que nunca olvidaré. El viejo lo pidió, siempre tan terco, siempre tan controlador. Es hora de que descanse y dejemos que hagamos las cosas bien. Me alejé de esa puerta sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo, mi propia sangre, planeando robar todo lo que había construido. No solo el dinero o la empresa, sino mi dignidad, mi libertad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Esa noche no dormí. Me senté en el estudio de mi casa mirando fotos de cuando eran niños. Robert con su uniforme de fútbol, Chloe en su graduación de secundaria, Teresa sonriendo junto a ellos. ¿En qué momento salió todo mal? ¿En qué momento el amor se volvió codicia? ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en un obstáculo? Dediqué los días siguientes a investigar. Contraté un detective privado. Revisé los movimientos bancarios de la empresa. Hablé en secreto con mi contador de confianza, Maurice, un hombre que había trabajado conmigo durante 30 años. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Robert había estado desviando fondos de la empresa durante los últimos 2 años. Pequeñas cantidades al principio, luego mayores, siempre justificadas como gastos operativos, bonificaciones o inversiones. Pero el dinero iba a cuentas personales, tarjetas de crédito, a un condominio en el centro que había comprado bajo el nombre de una empresa pantalla. Chloe y James no se quedaban atrás. Habían convencido a Robert de que si lograban declararme incompetente, podrían vender la empresa a una corporación extranjera que llevaba meses haciendo ofertas, una venta rápida, una jugosa comisión, y luego dividir todo y vivir como reyes sin tener que trabajar un solo día más. No solo querían robarme, querían borrarme. Durante semanas actué como si no supiera nada. Seguía yendo a la oficina. Seguía asistiendo a reuniones. Continuaba siendo el viejo William, el padre confiado, el abuelo amoroso. Pero cada palabra que salía de sus bocas me dolía como una puñalada. Robert me preguntaba cómo me sentía, si dormía bien, si olvidaba cosas, todo con esa cara de preocupación falsa. Chloe venía a visitarme con sus hijos, mis nietos, y me hablaba de lo importante que era tener todo en orden, de cuánto me amaban, de lo tranquilos que estarían si les diera más acceso a mis cuentas por si algo pasaba. James, ese maldito James, me traía documentos para firmar.
contratos, poderes, cambios en la estructura de la empresa, todo escrito en ese lenguaje legal que marearía a cualquiera. Es solo para proteger tu patrimonio, William, me decía con esa sonrisa de serpiente. Así, cuando ya no estés, todo queda claro y no hay problemas entre los hijos. Yo asentía, sonreía y no firmaba nada. Comenzaron a desesperarse. Las visitas se hicieron más frecuentes, los comentarios más directos. Robert llegó a decirme que estaba preocupado por mi salud mental, que tal vez debería ver a un especialista. Solo para descartar, papá, nada serio. ¿Es normal a tu edad? ¿Normal a mi edad? ¿Como si tener 72 años automáticamente me hiciera inútil? Así que tomé una decisión. Si ellos querían jugar sucio, yo también podía. Pero no con sus reglas, con las mías. Contraté al mejor abogado que pude encontrar. No uno de esos que trabajan para empresas familiares, sino uno de esos que defienden multimillonarios en casos complicados. Le expliqué toda la situación. Le mostré las pruebas, los correos electrónicos que el detective había recuperado, los registros bancarios, las grabaciones. Señor Miller, me dijo, tiene dos opciones. Puede confrontarlos ahora y arriesgarse a una larga y dolorosa batalla legal, o puede preparar el terreno, proteger sus activos y esperar el momento perfecto para darles la vuelta. ¿Cuánto tiempo necesito? Pregunté. 3 meses, tal vez 4. Usted tiene 2. Y así comenzó mi contraataque silencioso. Primero, reestructuré toda mi empresa. Creé un fideicomiso blindado donde coloqué la mayoría de mis activos, un fideicomiso al que ni Robert ni Chloe tenían acceso, ni siquiera aparecían como beneficiarios. Segundo, cambié todos mis testamentos. Los anteriores quedaron anulados. En los nuevos dejé claro que cualquier intento de declararme incompetente resultaría en la exclusión automática de la herencia. Tercero, reuní todas las pruebas del desfalco de Robert y las presenté a la junta directiva. No públicamente, todavía no. Pero las dejé listas para usarlas en el momento adecuado. Cuarto, y esto fue lo más importante, cambié todas las cerraduras de mi casa porque sabía que cuando se dieran cuenta de lo que había hecho, vendrían y vendrían con todo. La noche en que todo estalló fue hace 2 semanas. Había citado a Robert y Chloe a mi casa para una cena familiar. Les dije que quería hablar sobre el futuro de la empresa, sobre mis planes de jubilación. Llegaron puntuales. Robert con su traje caro y su reloj de $10,000. Chloe con su vestido de diseñador y esa sonrisa que ya no me engañaba. Cenamos. Hablamos de cosas triviales, el clima, los nietos, la comida. Y cuando terminamos el postre, saqué un sobre Manila. Quiero mostrarles algo, dije con calma. Robert lo abrió. Su rostro cambió de color al ver los documentos, los estados de cuenta, los correos electrónicos, las transferencias bancarias. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Evidencia? Respondí. Evidencia de que durante 2 años me han estado robando. Chloe palideció. Papá, ¿tú también? La interrumpí, tú y tu esposo. Todos ustedes. Pensaron que yo era un viejo tonto que no se daría cuenta. Pensaron que podrían tomar todo lo que construí y que permanecería en silencio. Robert se levantó abruptamente. Su silla cayó hacia atrás. Esto es mentira. Alguien te está manipulando. Siéntate, le ordené. No se sentó. ¿Quién fue? ¿Maurice? ¿Ese maldito contador te llenó la cabeza de ideas? Nadie llenó mi cabeza de nada. Solo abrí los ojos. Chloe comenzó a llorar, lágrimas falsas, las mismas lágrimas que usaba de niña para salirse con la suya. Papá, por favor. Podemos arreglar esto. Fue un error. Robert estaba bajo mucha presión. ¿Solo, qué? Pregunté. ¿Solo planeaste declararme loco para robar mi empresa? ¿Solo, van a venderla y dejarme sin nada? El silencio que siguió fue devastador. Robert respiraba con furia. Chloe sollozaba. Los miré con una mezcla de tristeza y disgusto que nunca pensé sentir hacia mis propios hijos. Quiero que se vayan de mi casa, dije finalmente. Y no quiero volver a verlos hasta que estén listos para enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. ¿Consecuencias?
Robert soltó una risa amarga. ¿Me estás amenazando? No. Les estoy dando una oportunidad. Una oportunidad que no merecen. Se fueron, golpeando la puerta. Chloé llorando. Robert gritando amenazas. Yo me quedé solo en esa enorme casa, sintiendo el peso de 72 años sobre mis hombros. Los días siguientes fueron de tenso silencio. Robert intentó llamarme. Bloqueé su número. Chloé me envió mensajes. Los ignoré. James, ese hombre tan cínico, envió un correo formal solicitando una reunión para aclarar malentendidos. Lo eliminé sin responder, pero sabía que ahí no acabaría todo. Sabía a Robert. Conocía su temperamento. Y sabía que cuando se sintiera acorralado, haría algo drástico. Por eso contraté seguridad privada. 2 guardias discretos que vigilaban mi casa las 24 horas del día. Por eso instalé cámaras en todas las entradas. Por eso cambié las cerraduras de todas las puertas. Y por eso, cuando escuché esos golpes a medianoche, supe exactamente quién era. Pero no estaba solo. 2 semanas antes, tras la desastrosa cena, había llamado a mi viejo amigo Auguste, un hombre que conocía desde mis días como obrero, que había crecido conmigo, que había construido su propio imperio inmobiliario, un hombre en quien podía confiar. Le conté todo, cada detalle, cada traición. William, me dijo, necesitas protección legal, pero también testigos, personas que puedan declarar que estás en pleno uso de tus facultades. ¿Qué sugieres? Déjame quedarme contigo unos días, y traeré a mi abogado también. Si tus hijos intentan algo, tendrán que hacerlo frente a testigos. Y eso hicimos. Auguste se instaló en la habitación de invitados. Su abogado, el señor Vance, también. 2 hombres de confianza que podrían testificar todo lo que pasara. Por eso, cuando escuché la voz calmada detrás de mí esa noche, supe que no estaba solo. Déjalos. Yo me encargo, dijo Auguste. Y cuando giré la perilla de la puerta y se abrió, Robert y su esposa se encontraron no solo conmigo, sino con 3 hombres mirándolos con absoluta calma. Auguste, el señor Vance y el jefe de seguridad que había contratado. Robert todavía sostenía el mazo. Su esposa Daniele, mi nuera, estaba roja de ira. —¿Qué demonios? —tartamudeó Robert. —Buenas noches —dijo el señor Vance con una sonrisa profesional. Soy el abogado del señor Miller y acaban de cometer varios delitos. Daños a propiedad privada, allanamiento, intento de intimidación, todo grabado en vídeo y con múltiples testigos. El mazo cayó al suelo con un sonido metálico. Daniele comenzó a retroceder. Solo queríamos hablar. A medianoche, con una herramienta de demolición, dije, mirando a mi hijo a los ojos. ¿Eso es lo que soy para ustedes ahora? ¿Un obstáculo que debe ser derribado? Robert no respondió, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Robert estaba allí como una estatua de sal, el mazo a sus pies, las manos aún temblando. Y en sus ojos vi algo que nunca pensé ver en mi propio hijo, odio puro. Sin remordimiento, sin vergüenza. Odio. Papá, dijo finalmente, y su voz sonaba extrañamente calmada. No tenía que ser así. Tienes razón, respondí. No tenía que ser así. Pero ustedes lo eligieron. Daniele, mi nuera, dio un paso adelante. Siempre había sido la más impulsiva de los 2. Una mujer bonita por fuera, pero con un corazón podrido por dentro. Desde el día que Robert la trajo a casa, supe que esa mujer solo veía signos de dólar en sus ojos. ¿Saben qué? Escupió las palabras con veneno. Estoy harta de esta farsa. Estamos hartos. Tú con tu actitud de santo. Auguste dijo con voz firme, le sugiero que se vayan ahora mismo antes de que esto se convierta en algo que no puedan arreglar. ¿Quién te crees que eres? Respondió Robert con desprecio. Esto es un asunto familiar. Yo soy un testigo, contestó Auguste, y también soy el hombre que se va a asegurar de que tu padre no termine en una residencia solo porque tú y tu hermana decidieron que ya no les es útil. El rostro de Robert se enrojeció. ¿Eso fue lo que te dijo? ¿Que queremos ponerlo en un asilo? No, intervine. Eso es lo que dicen los documentos que preparaste.
Una declaración de incapacidad mental, 2 médicos cómplices, un proceso legal para tomar control de todo lo que tengo. Daniele abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Sabía que estábamos pisando terreno peligroso, donde cada palabra podía ser usada en su contra. Esto no va a quedar así, dijo finalmente Robert, señalándome con el dedo. Voy a luchar, voy a demostrar que estás senil, que ya no piensas con claridad, que eres un peligro para ti mismo. Inténtalo, le respondí. Pero hazlo sabiendo que cada paso que des contra mí será documentado. Cada mentira que digas será refutada. Cada falso testigo que presentes será expuesto. Robert recogió el mazo del suelo. Por un momento pensé que iba a hacer algo estúpido, pero Daniele lo tomó del brazo. Vamos, susurró. No vale la pena. Se marcharon, caminando hacia su SUV de lujo, un vehículo que yo le había regalado a Robert hace 2 años por su cumpleaños y que probablemente había pagado con el dinero que me había robado. Cuando las luces traseras desaparecieron en la oscuridad, solté un suspiro que había estado conteniendo desde que abrí la puerta. Eso estuvo cerca, dijo el jefe de seguridad. Esto apenas comienza, respondió el señor Vance. Señor Miller, necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Nos sentamos en la sala. Auguste preparó café. Eran las 2 de la mañana y allí estábamos, tomando café y planeando una guerra legal contra mi propio hijo. ¡Qué ironía! Van a atacar en varios frentes, explicó Vance. Primero, intentarán lo de la incapacidad mental. Llevarán médicos que digan que sufres de demencia o Alzheimer o lo que suene convincente. Pero tú estás perfectamente bien. Lo sé y vamos a probarlo. Ya programé evaluaciones con 3 especialistas independientes, neurólogos de renombre sin ninguna conexión con tu familia. Sus resultados serán irrefutables. ¿Qué más? Intentarán desacreditarte públicamente. Dirán que eres un hombre difícil, controlador, que maltratas a tu familia. Buscarán testimonios de empleados descontentos, de cualquiera que tenga una queja contra ti. He trabajado con honestidad toda mi vida. Eso no importa, dijo Auguste. En estas batallas, la verdad es lo menos importante. Lo que importa es quien cuenta la mejor historia, y ellos van a pintar una donde tú eres el villano y ellos las víctimas. Me recosté en el sofá sintiendo el peso de la situación. Mis propios hijos, mi propia sangre, tratándome como un enemigo. También está el tema de Chloe, continuó Vance. Ella no estaba presente esta noche, pero no te equivoques, está tan involucrada como Robert, quizá más. Su esposo, James, es abogado y de los buenos. Va a usar todos los trucos legales que conozca. ¿Qué puedo hacer? Contraatacar, pero inteligentemente. Primero, vamos a presentar cargos por el malversamiento de Robert. Evidencia clara y documentada que le quita credibilidad inmediata en cualquier proceso donde intente declararte incapaz. Con Chloe es más complicado. No ha robado directamente, pero ha sido cómplice. Ha facilitado a James acceso a información confidencial de la empresa. Eso es suficiente para excluirla de la herencia, pero no para un proceso penal. No quiero meter a mis hijos en la cárcel, dije, y fue la primera vez que mi voz se quebró esa noche. Solo quiero que me dejen en paz, que respeten lo que construí, que entiendan que no soy un objeto con el que puedan disponer. Auguste puso una mano en mi hombro. William, a veces el amor de un padre nos ciega. Pero tienes que entender algo, ellos ya tomaron su decisión. Ya te declararon la guerra. Y en una guerra, o luchas o te destruyen. Tenía razón. Lo sabía. Pero aceptarlo dolía más de lo que nadie podría imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El señor Vance presentó una demanda formal contra Robert por malversación y apropiación indebida de fondos. La junta directiva de mi empresa, al ver las pruebas, no tuvo otra opción que suspenderlo de todas sus funciones. Robert dejó de ser director de operaciones. Perdió acceso a las cuentas. Dejó de formar parte de mi empresa. Chloe intentó mediar. Me llamó llorando, rogándome reconsiderar. Que Robert había cometido errores, sí, pero que seguía siendo mi hijo. Que la familia era lo más importante. Si la familia fuera lo más importante, respondí,
no habrían intentado robarme. No habrían planeado declararme loco. No habrían venido con un mazo a mi puerta a medianoche. Papá, por favor. Chloe sabía todo. James te contó los planes y tú no dijiste nada. No me avisaste. No intentaste detenerlos. Eres tan culpable como ellos. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla, esperando que volviera a sonar, que me dijera que lo sentía, que todo había sido un malentendido. No volvió a llamar. James, en cambio, no perdió tiempo. 2 días después del enfrentamiento en mi puerta presentó una contrademanda. Alegó que yo actuaba irracionalmente, que había cortado toda comunicación con mi familia sin justificación, que mostraba signos claros de deterioro cognitivo. También solicitó una orden de restricción temporal sobre mis bienes, argumentando que podía dilapidarlos o regalarlos en un estado de confusión mental. Quería congelar mis cuentas. Quería que un juez designara un auditor para gestionar mis finanzas. Básicamente, querían convertirme en un prisionero de mi propio dinero. Pero cometieron un error que yo ya había previsto. Las evaluaciones médicas que el señor Vance había programado se realizaron esa misma semana. 3 neurólogos, 3 exámenes exhaustivos, pruebas de memoria, razonamiento lógico, capacidad cognitiva. Los resultados fueron contundentes. El señor William Miller está en pleno uso de sus facultades mentales. No muestra signos de demencia, Alzheimer ni deterioro cognitivo significativo para su edad. Su capacidad de razonamiento y toma de decisiones es completamente normal. Cuando esos informes llegaron a la corte, la petición de James se derrumbó como un castillo de naipes. Pero no se dieron por vencidos. El siguiente movimiento vino desde el lado emocional. Robert convocó una reunión familiar. No me invitó directamente, pidió a mis nietos que lo hicieran. Sam, el mayor, de 17 años, me llamó una tarde. «Abuelo», dijo con voz temblorosa. «Papá dice que estás enojado con él. Dice que hubo un malentendido y solo quiere hablar contigo». Mi corazón se rompió un poco más. «Sam, hijo, esto no es un malentendido, pero somos familia. Mamá llora todo el tiempo. Dice que ya no la amas. Que tampoco nos amas a nosotros». Cerré los ojos. Daniele usando a los niños como arma. ¡Qué bajo! «Sam, los amo», dije. «A ustedes, a tu hermana, a tus primos. Pero lo que está pasando entre tu padre y yo es algo que aún no puedes entender. Y no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. ¿Entonces vas a la reunión?» «No, hijo. No voy a ir». Quedó en silencio un momento. Papá dice, «Si no vas, es porque realmente no te importa la familia». Tu padre se equivoca. La abuela Teresa nunca habría querido esto. Esa frase me golpeó como un martillo. Teresa, mi Teresa, la mujer que mantenía unida a esta familia, la mujer que habría sabido qué decir, cómo arreglar esto. Tu abuela estaría muy triste, dije finalmente. Triste de ver lo que hicieron tus padres, triste de ver cómo me traicionaron. Abuelo, no sé qué pasó exactamente, pero sé que siempre has sido bueno con nosotros y confío en ti. Esas palabras me dieron fuerza. Al menos alguien en esta familia todavía confiaba en mí. Gracias, Sam. Eso significa más de lo que imaginas. Cuando colgué, Auguste me encontró sentado en el estudio, mirando fijamente una foto de Teresa. ¿Estás bien? No, respondí con honestidad. No estoy bien, pero voy a seguir adelante de todos modos. Es lo único que podemos hacer. La reunión familiar se realizó sin mí, pero no sin consecuencias. Resultó que Robert había invitado no solo a la familia, sino también a algunos empleados clave de mi empresa, personas a las que promoví, personas en las que confiaba. Y frente a todos ellos, Robert dio un discurso. Maurice, mi contador de confianza, me contó lo sucedido después. Señor Miller, fue horrible. Robert se paró allí y te pintó como un tirano. Dijo que había sido un padre ausente, que nunca tuviste tiempo para ellos, que siempre pusiste el trabajo antes que la familia. Que ahora que eres mayor te has vuelto paranoico y estás destruyendo todo lo que construyeron contigo. ¿Y la gente le creyó? Algunos sí. Los que no te conocen bien,
los que solo ven a un joven empresario exitoso y a un hombre mayor acusado de cosas graves. ¿Y tú, Maurice, qué opinas? El viejo contador me miró con esos ojos cansados que habían visto 30 años de altibajos en mi empresa. Creo que Robert es un mentiroso. Creo que tú construiste todo esto con tus propias manos mientras ese muchacho apenas podía cargar una caja. Y creo que si no lo detenemos ahora, va a destruir todo lo que te tomó décadas construir. ¿Qué hizo después del discurso? Convocó a una votación entre los principales accionistas. Quiere quitarte la presidencia de la junta directiva. Me quedé paralizado. ¿Puede hacer eso? Técnicamente, sí. Si obtiene el apoyo de la mayoría de los accionistas, pueden destituirte como presidente y nombrarlo en tu lugar. ¿Y cuántos votos tiene? Por ahora, no lo suficientes, pero está trabajando en ello. Está ofreciendo bonificaciones, mejores puestos, promesas de expansión. Está comprando lealtades. Era brillante, lo tenía que admitir. Robert nunca fue bueno con el trabajo duro, pero siempre supo manipular a la gente, siempre supo decir lo que querían oír. Maurice, necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa, señor Miller. Necesito una auditoría completa de todos los movimientos financieros de la empresa en los últimos 5 años. Quiero saber exactamente cuánto robó Robert hasta el último centavo. Eso va a llevar tiempo. Tienes 2 semanas. Maurice asintió y se fue. Y yo me quedé allí, en mi casa vacía, rodeado de recuerdos de una familia que ya no existía. Teresa siempre decía que las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas, que en los momentos difíciles ves de que está hecha realmente alguien. Tenía razón. Algunos empleados a los que ayudé durante años, a quienes apoyé en tiempos difíciles, ahora estaban del lado de Robert. Preferían seguir al joven prometedor que al viejo que los contrató. Pero otros se mantuvieron firmes. Maurice, por supuesto, estaba conmigo desde el principio. Sabía quién era realmente. Linda, mi asistente personal durante 20 años, una mujer que conocía cada detalle de mi vida y de mi empresa. Cuando Robert intentó sobornarla para obtener acceso a mis archivos privados, lo mandó al diablo y me contó todo. Rodney, mi jefe de logística, un hombre que empezó como conductor y a quien promoví hasta convertirlo en uno de los pilares de la empresa. Cuando Robert le ofreció un mejor puesto si se unía a él, Rodney respondió: «Prefiero barrer pisos para el señor Miller que ser director para ti». Esas pequeñas victorias me dieron esperanza. Me recordaron que no todo estaba perdido, que todavía había personas que valoraban la lealtad por encima del dinero. Pero también me recordaron algo más oscuro: esto ya no era una disputa familiar. Esto se había convertido en una guerra corporativa. Y en las guerras siempre hay bajas. La auditoría de Maurice reveló algo que ni siquiera yo esperaba. Robert no solo había robado dinero. Había creado toda una red de empresas fantasma. Empresas registradas en paraísos fiscales bajo nombres de testaferros. Contratos falsos con proveedores inexistentes. Facturas infladas. Comisiones inventadas. En total, había desviado casi $1.500.000 en 5 años. Cuando vi esa cifra en el informe, sentí que no podía respirar. No era solo el dinero. Era la traición. Era el tiempo. Era el esfuerzo. Todo lo que representaba esa cantidad. Con esto, podemos hundirlo, dijo el señor Vance cuando le mostré el informe. Esto no es solo malversación. Esto es fraude organizado, lavado de dinero. Robert podría ir a prisión. No quiero enviarlo a la cárcel, dije, aunque ya no estaba seguro de eso. Solo quiero que devuelva lo que robó y se mantenga alejado de mí para siempre. Señor Miller, con todo respeto, ese barco ya zarpó. Robert no va a negociar. Va a pelear hasta el final, y si no lo detiene ahora, va a destruirlo. Tenía razón. Lo sabía. Pero una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que esto se podía resolver sin llegar a lo peor. Esa esperanza murió 2 días después. Llegó un sobre a mi casa. Sin remitente. Dentro, fotos. Fotos mías saliendo de casa, entrando al supermercado, caminando por el parque. Fotos tomadas desde lejos con un teleobjetivo y una nota escrita a mano con una letra que reconocí de inmediato, la de Robert. Papá,
Esto puede terminar de dos maneras. O me devuelves el control de la empresa, o voy a demostrar que eres tan senil que no deberías estar solo en la calle. Piénsalo bien. Me estaba siguiendo. Mi propio hijo me observaba como si fuera un criminal. Mostré las fotos al jefe de seguridad. Esto es acoso, dijo. Podemos pedir una orden de restricción. Hazlo. Pero yo sabía que una orden de restricción era solo un papel. Si Robert realmente quería hacerme daño, un papel no lo detendría. Esa noche, Auguste se quedó a cenar conmigo. ¿Cómo estás llevando todo esto? Honestamente, no lo sé. Hay días en que quiero rendirme. Días en que pienso que quizás sería más fácil darles lo que quieren y desaparecer. Pero no lo haces. No, porque si me rindo, ellos ganan. Y no solo ganan la empresa o el dinero. Ganan el derecho de decir que soy un anciano senil que no puede cuidarse. Y no voy a darles eso. Nunca. Auguste alzó su copa de vino en señal de dignidad. Lo único que nadie puede quitarte si no se lo permites. Brindamos. Y en ese momento tomé una decisión. Si Robert quería guerra, la iba a tener, pero en mis términos. A la mañana siguiente, convoqué una reunión extraordinaria de la junta directiva de la empresa. Robert no fue invitado. Técnicamente seguía suspendido de todas sus funciones, pero sabía que se iba a enterar, y eso era exactamente lo que quería. La sala de juntas estaba llena. 12 miembros del consejo, Maurice con sus carpetas, el señor Vance con su maletín, Linda tomando notas y yo al frente de la mesa, como había estado durante 40 años. Caballeros, comencé. Los he reunido aquí porque ha llegado el momento de tomar decisiones difíciles. Todos conocen la situación con mi hijo Robert. Han visto las acusaciones. Han escuchado versiones. Hoy conocerán la verdad completa. Maurice repartió copias del informe de auditoría, 300 páginas de evidencia, números, fechas, transferencias, empresas fantasma, todo documentado con precisión quirúrgica. Vi cómo cambiaban los rostros de los miembros de la junta al leer. Algunos palidecieron, otros apretaron la mandíbula. Algunos simplemente negaron con incredulidad. $1.500.000, dije, dejando que la cifra flotara en el aire. Eso es lo que mi hijo robó de esta empresa en 5 años. De la empresa que fundé, de la empresa que nos alimenta a todos. Uno de los miembros del consejo, el señor Gutiérrez, levantó la mano. Señor Miller, esto es extremadamente grave. ¿Por qué no lo denunció antes? Porque era mi hijo, respondí con brutal honestidad. Porque quería creer que había una explicación. Porque todavía tenía la esperanza de que se pudiera arreglar dentro de la familia. Pero esa esperanza murió cuando vino a mi casa con un mazo a medianoche. La situación es la siguiente, continué. Robert está tratando de tomar control de esta empresa. Está ofreciendo favores, prometiendo promociones, comprando lealtades, y lo hace con el dinero que robó. ¿Con nuestro dinero? ¿Qué propone que hagamos? Fue idea de James. Yo no quería, pero tú no hiciste nada para detenerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y esta vez, por primera vez, vi algo real en ellos. Algo que no era manipulación ni teatro. Estaba asustada. Susurró. Tenía miedo de que si me oponía a Robert, él me dejara fuera de todo. Tenía miedo de que James la abandonara si no lo apoyaba. Miedo de quedarse sin nada. ¿Y yo? Le pregunté. ¿No tuviste miedo por mí? ¿No pensaste en lo que me iban a hacer? Pensé que estarías mejor en un lugar donde te cuidaran, donde no tuvieras que preocuparte por la empresa, en un asilo. La interrumpí. ¿Eso pensaste? ¿Que estaría mejor encerrado en un asilo mientras ustedes se repartían lo que construí? Las lágrimas bajaron por sus mejillas. Lo siento, papá. Lo siento mucho. ¿Sabes qué es lo más triste, Chloe? Que tal vez lo sientas, pero no lo suficiente para haber hecho algo diferente. No lo suficiente para haber sido honesta conmigo desde el principio. Me levanté. Dile a Robert que no habrá acuerdos. Dile a James que prepare sus mejores argumentos legales, y dile a ti misma que tuviste la oportunidad de hacer lo correcto y no lo hiciste. Me alejé de esa mesa sintiendo el peso de mis 72 años.
Chloé se quedó allí llorando en silencio. Y una parte de mí, la parte que aún era padre, quería dar la vuelta y abrazarla. Pero no lo hice, porque a veces el amor no es suficiente. A veces la dignidad debe ir primero. Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado. Robert contrató a sus propios abogados, no uno ni dos, un equipo completo de un bufete internacional, personas que cobraban $1000 la hora y tenían reputación de ganar casos imposibles. Presentaron una demanda masiva. Acusaban a mi empresa de irregularidades contables. Decían que había usado fondos corporativos para gastos personales, que había dado contratos a empresas de amigos sin seguir los procedimientos adecuados, que había manejado la empresa como si fuera mi reino personal sin rendir cuentas a nadie. Algunas acusaciones eran ridículas. Otras tenían un grano de verdad retorcida. Sí, había contratado empresas de conocidos, pero porque eran las mejores en su campo y porque conocía personalmente su trabajo. Sí, había usado dinero de la empresa para algunos gastos, pero gastos legítimos, documentados y aprobados por la Junta. Pero Robert sabía que en la opinión pública la verdad importa menos que la narrativa, y estaba construyendo una historia donde yo era un viejo déspota aferrado al poder, incapaz de reconocer que era hora de ceder las riendas. Los medios empezaron a cubrirlo. Primero portales de Internet, luego periódicos locales, luego noticias nacionales. Empresario prominente enfrenta demanda de sus propios hijos por presunto fraude. Familia Miller en guerra legal por control de imperio de transportes. Hijos acusan a padre de manipulación y abuso de poder. Mi nombre, el nombre que había construido durante décadas con trabajo honesto, ahora era arrastrado por el barro. Linda me traía los recortes de prensa cada mañana. Los leía con una taza de café que se enfriaba en mis manos. Señor Miller, me dijo, no lea esas cosas. Solo le van a hacer daño. Necesito saber lo que la gente dice. Necesito saber contra qué estoy luchando. Pero la verdad es que cada artículo era una daga, cada titular una herida, y algunos días me preguntaba si valía la pena luchar. Esos eran los días en los que miraba la foto de Teresa en mi escritorio. ¿Qué harías tú? Le preguntaba a esa imagen congelada en el tiempo. ¿Cómo lo resolverías? Y aunque ella no podía contestarme, sabía lo que diría. Teresa siempre fue más fuerte que yo, más sabia, más firme cuando era necesario, me diría con esa voz suave pero firme. William, no se trata de ganar o perder. Se trata de poder mirarte al espejo cada mañana y saber que hiciste lo correcto. Y eso era lo único que me mantenía en pie. Pero Robert tenía más trucos bajo la manga. Una mañana, un inspector del fisco llegó a mi casa con una orden de auditoría tributaria. Querían revisar todas mis declaraciones de impuestos de los últimos 10 años. Es un procedimiento estándar, dijo el inspector. Alguien presentó una denuncia anónima sugiriendo irregularidades fiscales. Alguien, Robert, obviamente, pensé. Le entregué toda la documentación, cada recibo, cada factura, cada declaración, porque siempre había pagado mis impuestos religiosamente hasta el último centavo. Pero una auditoría así lleva tiempo. Y mientras tanto, la sombra de la sospecha permanece. Los clientes se ponen nerviosos. Los proveedores empiezan a pedir pagos anticipados. Los bancos revisan cada transacción. Robert sabía exactamente lo que hacía. No necesitaba ganar esa batalla. Solo necesitaba crear suficiente caos para debilitarme. Y estaba funcionando. La empresa comenzó a perder contratos. Clientes de años, con los que había trabajado décadas, empezaron a buscar otros proveedores. No porque dudaran de la calidad de nuestro servicio, sino porque no querían verse involucrados en un escándalo. Rodney, mi jefe de logística, llegó una tarde con la peor noticia. Señor Miller, acabamos de perder el contrato con Norkside Mercantile. Era nuestro cliente más importante. ¿Por qué? Dijeron que están reestructurando sus operaciones, pero hablé con mi contacto allí. La verdad es que les preocupa toda esta situación legal. No quieren involucrarse. Ese contrato representaba el 20% de nuestros ingresos anuales. ¿Podemos sobrevivir sin él? Pregunté. Sí, pero será difícil. Y si perdemos otro cliente importante, tendremos que despedir personal. Despedir personal. Familias que dependían de mi empresa.
Padres que usaban ese salario para alimentar a sus hijos. Estudiantes que trabajaban a medio tiempo para pagar la universidad. Todo en riesgo por la avaricia de mi propio hijo. Esa noche, Auguste me encontró en el estudio, mirando al vacío. ¿Estás considerando rendirte?, dijo. No era una pregunta. Estoy considerando cuántas personas inocentes van a sufrir por esta guerra. Empleados que no tienen nada que ver con esto, familias que se quedarán sin ingresos. Si te rindes, ¿crees que Robert se va a ocupar de ellos?, continuó Auguste. No. ¿Crees que va a manejar mejor la empresa que tú? No. Entonces, ¿qué pasará con todos esos empleados cuando Robert tome el control y venda la empresa a esa compañía extranjera? ¿Cuántos perderán sus trabajos cuando decidan optimizar operaciones? No respondí porque sabía la respuesta. En las adquisiciones corporativas, lo primero que hacen es recortar personal, eliminar redundancias. Traducción: despedir gente. No estás luchando solo por ti, William, continuó Auguste. Estás luchando por todos ellos también. Y si hay alguien que pueda salvar esta empresa, eres tú. Tenía razón, como siempre. Pero necesito un plan, dije. No puedo seguir reaccionando a lo que haga Robert. Necesito tomar la iniciativa. ¿Qué tienes en mente? Me apoyé en el escritorio, mirando los documentos esparcidos frente a mí. Contratos, estados financieros, organigramas, y entonces lo vi. La respuesta había estado ahí todo el tiempo. Voy a hacer algo que debí haber hecho hace años, dije. Voy a proteger esta empresa no solo de Robert, sino de cualquiera que intente usar mi edad o mi condición como excusa para arrebatármela. Voy a crear una estructura corporativa donde deje de ser el único punto de control, donde haya una junta operativa fuerte, reglas claras de sucesión, donde nadie, ni siquiera mis hijos, pueda tomar control sin demostrar que está capacitado para hacerlo. Auguste sonrió. Es brillante. Quita su principal argumento, que eres un anciano aferrado al poder. Exactamente. Y al mismo tiempo, protejo lo que construí. Si algo me pasa, la empresa sigue. Si un día quedo realmente incapacitado, hay un proceso claro. Pero nadie puede simplemente robarla porque cree que se lo merece. Robert se volverá loco cuando lo descubra. Que se vuelva loco. Estoy cansado de jugar a la defensiva. Pasé las siguientes 2 semanas trabajando con el señor Vance y un equipo de consultores corporativos. Reestructuramos toda la empresa. Creamos una junta operativa de 7 personas, competentes, leales, conocedoras del negocio desde dentro. Establecimos reglas claras. Para ser considerado candidato a CEO, cualquier persona debía tener al menos 10 años de experiencia en la industria, un historial probado de éxito y la aprobación de al menos 5 de los 7 miembros de la junta. Robert no cumplía. Ni cerca. También creamos un fideicomiso irrevocable para la mayoría de las acciones. Un fideicomiso donde yo era el beneficiario mientras viviera, pero que luego se distribuiría según reglas muy específicas. Reglas que no podían cambiarse, que protegían a los empleados, los clientes y la empresa. Y finalmente, hice algo que nunca pensé que haría. Puse a la venta el 30% de la empresa. No a Global Logistics International, sino a 3 prestigiosos fondos institucionales con visión a largo plazo. Con ese dinero pagué todas las deudas de la empresa, creé un fondo de contingencia y deposité una cantidad sustancial en una cuenta separada, destinada a recuperar el dinero que Robert robó mediante procesos legales. Cuando todo estuvo listo, convoqué a una conferencia de prensa. Los medios que me habían crucificado durante semanas, de repente mostraron gran interés al anunciar un comunicado importante sobre el futuro de Miller Transport. La sala de prensa del hotel estaba llena. Cámaras, periodistas, algunos empleados que querían estar presentes. Me paré frente a todos con Auguste a mi lado y di el discurso más importante de mi vida. Señoras y señores, comencé, los últimos meses han sido difíciles para mí y mi familia. Se han dicho muchas cosas, algunas verdaderas, muchas falsas. Hoy quiero aclarar los hechos. Hice una pausa, mirando directamente a las cámaras. Mi nombre es William Miller. Tengo 72 años y estoy en pleno uso de mis facultades mentales, como lo confirman 3 evaluaciones médicas independientes, disponibles para quien desee revisarlas.
Algunos periodistas escribían frenéticamente. Fundé Miller Transport hace 40 años con un camión prestado y un sueño. Hoy es una de las compañías de logística más importantes del país. Y hoy anuncio cambios que asegurarán que siga siéndolo por los próximos 40 años. Expliqué la reestructuración, la nueva junta operativa, las reglas de sucesión, la venta parcial a inversores institucionales. Estos cambios prueban que no me aferro al poder, sino a hacer las cosas bien, a proteger los empleos de 800 familias, a mantener la calidad y el servicio que nos ha caracterizado. Luego vino la parte más difícil. También quiero hablar de mi hijo, Robert Miller. El murmullo en la sala se intensificó. Robert trabajó en esta empresa durante varios años y durante ese tiempo desvió aproximadamente $1.500.000 de fondos corporativos para uso personal. Tengo pruebas completas que se han presentado a las autoridades correspondientes. Destellos de cámaras, preguntas gritando, caos. Levanté la mano para pedir silencio. Sé que para muchos esto es un escándalo familiar. Para mí, es una tragedia personal, pero también una cuestión de justicia, y en esta empresa la justicia aplica para todos, incluida mi familia. Señor Miller, gritó un periodista, ¿quiere decir que va a meter a su propio hijo en la cárcel? Digo que las consecuencias de las acciones de una persona no desaparecen porque esa persona sea mi hijo, respondí. Digo que el respeto, la honestidad y el trabajo duro deben significar algo, y que cuando se traicionan esos valores, hay un precio que pagar. Salí de esa conferencia sintiendo un gran peso levantarse de mis hombros. No había más secretos, no más sombras. Todo estaba sobre la mesa. Robert ahora tendría que pelear a la luz del día, y yo estaba listo para esa pelea. La reacción fue inmediata. Esa misma noche, Robert dio su propia conferencia de prensa, improvisada, desorganizada, desesperada. Se paró frente a las cámaras con Daniele a su lado y un abogado que parecía incómodo. La vi en vivo desde mi casa. Auguste, Maurice y el señor Vance estaban conmigo. No dijimos nada mientras Robert hablaba. Solo observamos. Mi padre está enfermo, dijo Robert con voz temblorosa, fingiendo emoción, no física, sino mental. La muerte de mi madre lo cambió, lo volvió paranoico, angustiado. Ya no es el hombre que era, y las personas que lo rodean, esos llamados asesores, solo lo usan para sus propios fines. Hizo una pausa dramática. Nunca robé nada. Ese $1.500.000. Menciona inversiones legítimas que hice en nombre de la empresa, inversiones que él autorizó. Pero ahora, en su confusión, ya no lo recuerda o las personas a su alrededor lo convencieron de que no sucedió. Estaba convincente. Debo admitirlo. Si no tuviera las pruebas, los correos electrónicos, las transferencias, los testimonios de Maurice y otros empleados, si fuera solo mi palabra contra la suya, tal vez la gente lo creería. Pero yo tenía las pruebas. ¿Por qué fui a su casa esa noche? Continuó Robert. Porque estaba desesperado. Porque mi padre no respondía mis llamadas. Porque me preocupaba que estuviera solo con personas que no tienen sus mejores intereses en mente. Sí, tomé una herramienta porque pensé que algo malo le había pasado, porque soy su hijo y lo amo. Daniele lloraba a su lado. Lágrimas perfectas de telenovela. Hoy mi padre me acusó públicamente de ser un ladrón, me expuso ante todo el país, destruyó mi reputación y lo hizo basándose en información manipulada por personas que quieren quedarse con su empresa. Robert miró directamente a la cámara. Papá, si estás viendo esto, busca ayuda. Busca tratamiento. No dejes que estas personas te alejen de tu familia. Todavía estamos aquí. Todavía te amamos, pero necesitas ayuda. La conferencia terminó. Los periodistas gritaban preguntas. Robert se fue sin responder ninguna. Es bueno, dijo Auguste. Muy bueno. Torció todo para presentarse como la víctima. Pero no tiene pruebas, replicó el señor Vance. Solo tiene palabras. Tenemos documentos. En la corte, tal vez, dije. Pero en la opinión pública, las palabras pueden ser más poderosas que los documentos. La gente quiere creer en historias dramáticas, en el hijo preocupado, en el padre confundido. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Maurice. Nada, respondí.
Dejemos que las autoridades hagan su trabajo. Dejemos que los números hablen por sí mismos y continuemos con la reestructuración de la empresa. Pero por dentro sentía que luchaba en demasiados frentes. La batalla legal, la batalla mediática, la batalla emocional de ver a mi hijo destruir su propia vida solo para destruir la mía. Y me preguntaba cuánto más podría soportar. Los días siguientes fueron un torbellino. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos me apoyaban, diciendo que estaba haciendo lo correcto, defendiendo mi empresa. Otros me atacaban, diciendo que era un padre terrible, que priorizaba el dinero sobre la familia. Hubo manifestantes frente a mis oficinas. No muchos, tal vez 20 o 30, pero suficientes para que las cámaras los grabaran. Llevaban carteles: la familia es primero, señor Miller, perdone a su hijo, el dinero no es más importante que la sangre. Obviamente, Robert los había organizado, y funcionó. Las imágenes aparecieron en todos los noticieros. Dentro de la empresa, la moral estaba por el suelo. Los empleados no sabían en qué creer. Algunos pensaban que yo era un héroe defendiendo lo que construí. Otros creían que estaba siendo demasiado duro con Robert. Linda organizó una reunión general. Todos los empleados, 800 personas, se reunieron en el almacén principal. Me paré frente a ellos con un micrófono en la mano. Sé que han sido días difíciles. Comencé. Sé que hay incertidumbre. Sé que algunos de ustedes están preocupados por sus empleos y quiero ser completamente honesto. Hice una pausa, mirando esos rostros que conocía, personas que habían trabajado conmigo 10, 20, 30 años, personas cuyos hijos había apadrinado, personas que habían estado en el funeral de Teresa. Esta empresa atraviesa una crisis, no financiera. Nuestros números son sólidos. Tenemos contratos. Tenemos clientes. Pero estamos en una crisis de confianza. Y esa crisis fue causada por errores que se cometieron. Errores graves. Alguien gritó desde el fondo: «Señor Miller, no nos abandone». Otros se unieron. Un aplauso espontáneo empezó a recorrer el almacén. Sentí un nudo en la garganta. «No los voy a abandonar», dije cuando el aplauso se calmó. «Pero necesito que confíen en mí. Necesito que entiendan que las decisiones que estoy tomando no son para hacerles daño. Son para protegerlos, para proteger esta empresa que nos alimenta a todos». «¿Y el señor Robert?», preguntó alguien. «¿Es cierto lo que dicen?». «Lo que digo es cierto», respondí. Robert tomó dinero que no le pertenecía. Dinero que también les pertenecía a ustedes. Cada dólar que robó fue $1 menos para bonos, para mejoras. «¿Y si lo hace?», preguntó ella, «si admite lo que hizo y pide perdón». «Entonces hablaremos», respondí. Pero hasta ese momento, las consecuencias legales deben seguir su curso. La reunión terminó con aplausos, no unánimes, pero lo suficientemente fuertes como para darme esperanza. Salí de ese almacén sintiendo que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. Pero esa noche recibí una llamada que cambió todo. Era de Sam, mi nieto. «Abuelo», dijo con la voz quebrada, «necesito hablar contigo». «Claro, hijo». «¿Qué pasa?». «Es sobre papá. Está muy mal». Mi sangre se heló. «¿Mal cómo?». «Ayer lo encontré bebiendo en su oficina a las 10 de la mañana y estaba llorando. Nunca lo había visto llorar. Y dice cosas raras». «¿Qué tipo de cosas?». «Dice que si pierde el juicio, va a perderlo todo. Que nos van a quitar la casa. Que vamos a terminar en la calle. Mamá está histérica. Mi hermana no deja de llorar. Y yo, no sé qué hacer». Se me rompió el corazón. No por Robert, sino por esos niños que no tenían la culpa de nada. «Sam, escúchame bien. Pase lo que pase con tu padre, tú y tu hermana estarán bien. Te doy mi palabra. Nadie va a quitarles la casa. Nadie los va a dejar en la calle. ¿Me lo prometes?». «Te lo prometo». Guardó silencio un momento. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿Papá hizo realmente lo que dices?». Era la pregunta que había estado evitando. «Sí, Sam, lo hizo». «¿Por qué?». «¿Por qué haría algo así?».
No lo sé, hijo. A veces, las personas que amamos toman decisiones que no entendemos, decisiones que nos lastiman, y tenemos que aprender a vivir con eso. ¿Todavía lo amas? Papá, sí, respondí. Y era la verdad más dolorosa que había pronunciado. Lo amo, pero eso no significa que pueda ignorar lo que hizo. Yo también lo amo, dijo Sam. Pero estoy enojado con él. Muy enojado. Está bien estar enojado. Es normal. ¿Se va a arreglar algún día? ¿Van a hablar otra vez? No lo sé, Sam. Espero que sí, pero eso depende de tu padre, de las decisiones que tome ahora. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Auguste entró al estudio. ¿Estás bien? No, respondí. No estoy bien, pero voy a seguir adelante de todos modos. 3 días después, llegaron las noticias que esperaba. La fiscalía había aceptado el caso. Las pruebas que presenté eran suficientes para iniciar cargos formales contra Robert por fraude y malversación. Iban a emitir una orden de arresto. Cuando me lo dijo el señor Vance, no sentí triunfo ni satisfacción. Solo un profundo vacío. Mañana o pasado depende de los procedimientos judiciales, me explicó. Luego tendrá que presentarse ante un juez. Pueden otorgarle fianza o prisión preventiva. Depende de si el juez considera que existe riesgo de fuga por las empresas fantasma y las cuentas en el extranjero. Eso podría complicarlo. Si el juez cree que tiene activos ocultos y recursos para huir, no le darán fianza. Cerré los ojos. No quiero que vaya a la cárcel, dije. Quiero que devuelva el dinero. Quiero que admita lo que hizo. Quiero que aprenda la lección, pero no quiero verlo encerrado. Señor Miller, eso ya no depende de usted. El proceso legal ya comenzó. Ahora es el Estado el que actúa. Tenía razón. Yo había puesto esto en marcha y ahora era como una roca rodando montaña abajo. No podía detenerla, aunque quisiera. Esa noche no pude dormir. Me senté en el estudio mirando fotos antiguas. Robert de niño con su uniforme escolar. Robert en su graduación universitaria. Robert en su boda, sonriendo como si tuviera el mundo en sus manos. ¿En qué momento todo salió mal? ¿Fue mi culpa? ¿Trabajé tanto que no le presté suficiente atención? ¿Le di demasiado sin hacerlo ganarlo? ¿La muerte de Teresa rompió el equilibrio? No tenía respuestas, solo preguntas que me atormentaban en la oscuridad. A las 3 de la mañana, sonó el teléfono, un número que no reconocía. Hola, papá, era Robert. Robert, sé que vendrán por mí mañana. Sé lo que hiciste. Su voz sonaba extraña. Calmado. Demasiado calmado. Robert, si entregas el dinero, si admites lo que hiciste, podemos hablar con la fiscalía. Podemos negociar. No voy a admitir nada porque no hice nada malo. Robert, por favor, piensa en tus hijos. Piensa en Sam y en tu hermana. Necesitan que seas fuerte ahora, que hagas lo correcto. ¿Lo correcto? Soltó una risa amarga. Como tú destruyendo a tu propia familia por dinero. No es por dinero. Nunca fue por dinero. Entonces, ¿por orgullo? ¿Porque no soportas que alguien te desobedezca? ¿Porque necesitas demostrar que sigues siendo el todopoderoso patriarca? Es por respeto, Robert. Por dignidad, por principios, cosas que pensé haberte enseñado. Lo único que me enseñaste fue que el trabajo es más importante que todo. Que el dinero vale más que las personas. Que ser exitoso significa sacrificarlo todo. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Cuántos de mis cumpleaños te perdiste? ¿Cuántos partidos de fútbol? ¿Cuántas noches me acosté sin que tú hubieras llegado a casa? Yo trabajaba para darte una vida mejor. No queríamos una vida mejor. Queríamos un padre. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Robert, si así te sentías, si tenías esos resentimientos, podríamos haber hablado. Podríamos haberlo solucionado. Pero robar, planear tomar mi empresa, eso no es la respuesta. Ya tomaste tu decisión y yo tomé la mía, dijo. ¿Qué significa eso? Significa que tendrás que vivir con las consecuencias de lo que hiciste,
así como yo voy a vivir con las consecuencias de lo que hice. Robert, no hagas nada estúpido. Colgó. Intenté devolverle la llamada, no respondió. Marqué a Daniele. Tampoco contestó. Marqué a Chloe. Tampoco. El pánico empezó a apoderarse de mí. Las palabras de Robert, su tono, tendrás que vivir con las consecuencias. Llamé al señor Vance. Necesito que envíen a alguien a la casa de Robert ahora, de inmediato. ¿Qué pasó? Acabo de hablar con él. Dijo cosas extrañas. Me preocupa que haga algo drástico. Vance no discutió. Hizo las llamadas necesarias. 1 hora después me llamó de nuevo. Señor Miller, Robert no está en su casa. Su esposa dice que se fue hace 2 horas y no ha regresado. No contesta el teléfono. Dios mío, dije, ya alertamos a las autoridades. Si aparece en algún lugar, nos avisarán. Pasé el resto de la noche despierto, recorriendo la casa como un animal enjaulado. Cada minuto parecía una eternidad. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se detenía. A las 7 de la mañana, finalmente recibí la llamada. Era Chloe. Papá, dijo, llorando, Robert está en el hospital. Mi sangre se heló. ¿Qué pasó? Lo encontraron en su auto, en un estacionamiento. Se había tomado pastillas, muchas pastillas. El mundo se detuvo. ¿Está vivo? Le lavaron el estómago. Físicamente estará bien. Pero papá, dejó una nota. ¿Qué decía? Chloe sollozaba tan fuerte que apenas podía hablar. Decía que ya no podía más, que la vergüenza era demasiado, que prefería eso a ir a la cárcel y que esperaba que pudieras vivir con lo que habías hecho. Mis piernas fallaron. Me dejé caer en una silla. ¿Dónde está? En el Hospital Ángeles. Pero papá, no quiere verte. Le dijeron que venías y se alteró mucho. Los doctores dicen que no puedes entrar. Tengo que verlo. No puedes. No ahora. Por favor. Solo danos tiempo. Colgó. Y me quedé en mi estudio, rodeado de todo lo que había construido, todo lo que había luchado por proteger. Y me pregunté si todo había valido la pena. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Robert sobrevivió. Físicamente se recuperaba, pero mental y emocionalmente estaba destrozado. La noticia se filtró a los medios. Hijo de empresario intenta suicidarse tras acusaciones de fraude. Los titulares eran brutales y las opiniones en redes sociales, peores. El señor Miller llevó a su hijo al borde de la muerte por dinero. Esto pasa cuando el orgullo es más importante que la familia. Un padre que prefiere ver a su hijo muerto antes que admitir que está equivocado. Dejé de leer. Dejé de ver noticias. Me encerré en mi casa y no quise ver a nadie. August tuvo que prácticamente forzar su entrada. William, esto no es tu culpa. No, dije, yo puse esto en marcha. Presenté los cargos, di las conferencias de prensa. Robert intentó porque no quería enfrentar las consecuencias de sus actos. Tú no pusiste el dinero en esas cuentas. No creaste las empresas fantasma. No robaste $1.500.000. Él lo hizo. Pero soy su padre. Debí haber encontrado otra manera. ¿Otra manera? ¿Dejar que siguiera robando? ¿Que se llevara todo? ¿Que destruyera la empresa y dejara a 800 familias sin trabajo? ¿Esa hubiera sido la respuesta correcta? No respondí porque no sabía la respuesta. William, mírame, dijo August. Te conozco hace 50 años. Sé qué tipo de hombre eres, y sé que esto te está matando por dentro. Pero debes entender algo, no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. No puedes proteger a alguien de las consecuencias de sus propias decisiones. Es mi hijo. Lo sé. Por eso duele tanto. Pero seguir culpándote no lo va a ayudar. Lo único que hará será destruirte a ti también. Tenía razón, como siempre. Pero saberlo no hacía que doliera menos. 1 semana después, Robert fue dado de alta del hospital. No regresó a casa. Se presentó directamente ante las autoridades con su equipo de abogados. El juez,
Considerando el intento reciente y el testimonio de psicólogos, le concedió fianza, pero con estrictas condiciones. No podía salir del país, debía presentarse cada semana ante el tribunal y someterse a tratamiento psicológico. El proceso legal continuaría, pero al menos Robert no estaría en prisión preventiva. Chloe vino a verme 2 días después. Llegó a mi casa al atardecer. Se veía cansada, demacrada, como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. ¿Puedo entrar?, preguntó desde la puerta. Claro. Nos sentamos en la sala. El mismo lugar donde hemos tenido tantas cenas familiares, tantas celebraciones, tantos momentos felices que ahora parecen pertenecer a otra vida. ¿Cómo está Robert?, pregunté. Vivo, eso es lo mejor que puedo decir. Los médicos dicen que está estable. Pero papá, está roto. Completamente roto. Lo siento. De verdad lo siento, dijo. Y creo que él también lo sabe, aunque nunca lo admitirá. Permanecimos en silencio un momento. Vine a decirte algo, dijo finalmente. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Dime. Tienes razón en todo. Robert robó ese dinero y yo lo sabía. James me dijo que era solo optimización de recursos, que era normal en los negocios, pero yo sabía que estaba mal. Y no dije nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y cuando planearon el asunto de la incapacidad mental, yo también lo supe. Y tampoco dije nada, porque tenía miedo. Miedo de perder mi parte de la herencia. Miedo de que James se enfadara. Miedo de quedarme sin nada. Chloe. ¿Y qué pasó con Robert? Eso me abrió los ojos. Vi a mi hermano en esa cama de hospital con tubos por todas partes. Y me di cuenta de que el dinero no importa. La empresa no importa. Nada de eso importa si perdemos lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? La familia. La verdadera familia. No la familia que finge que todo está bien mientras por dentro se está pudriendo. Sino la familia que puede ser honesta, que puede cometer errores y admitirlos, que puede lastimarse y aún así encontrar la manera de sanar. Se secó las lágrimas. Papá, Robert debe enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Lo entiendo, pero él es mi hermano y tú eres mi hija, y no quiero perder a ninguno de los dos. No me vas a perder, Chloe. ¿Pero podremos ser una familia de nuevo algún día? Esa era la pregunta que me hacía desde hacía semanas. No lo sé, respondí sinceramente. No sé si podemos volver a ser lo que éramos. Pero tal vez podamos ser algo nuevo, algo diferente, algo más honesto. Chloe asintió. James y yo nos vamos a divorciar, dijo de repente. ¿Qué? No puedo seguir con él. No después de todo esto. No después de ver cómo manipuló todo, cómo nos utilizó a todos para su propio beneficio. Chloe, no tienes que tomar esas decisiones ahora. Sí, tengo que tomarlas, porque si aprendí algo de todo esto, es que ya no puedo dejar que el miedo guíe mi vida. Ya no puedo quedarme callada cuando sé que algo está mal. Me acerqué y la abracé por primera vez en meses. Abracé a mi hija y ella lloró sobre mi hombro como cuando era niña. Lo siento, papá. Lo siento mucho por todo lo que pasó. Yo también lo siento, hija. Yo también. Las semanas siguientes trajeron cambios. Chloe inició su proceso de divorcio. James sorprendentemente no se resistió. Tal vez porque sabía que su reputación ya estaba demasiado dañada. Tal vez porque simplemente ya no le convenía. Robert comenzó su tratamiento psicológico. Su abogado negoció con la fiscalía. Eventualmente, llegaron a un acuerdo. Robert devolvería el dinero robado en pagos programados, trabajaría en servicio comunitario y aceptaría una sentencia de libertad condicional. No iría a prisión, pero tendría antecedentes penales y quedaría permanentemente excluido de cualquier cargo en mi empresa. No volvimos a hablarnos. Ni él ni yo estábamos listos, pero al menos ya no había guerra abierta. Existía algo parecido a una tregua fría. La empresa se estabilizó. Los contratos que habíamos perdido, algunos regresaron al ver que la reestructuración era seria. Otros no, pero encontramos nuevos clientes. Linda, Maurice,
Rodney y el resto del equipo se mantuvieron firmes. Y poco a poco, la moral comenzó a recuperarse. Sam, mi nieto, empezó a visitarme los domingos. Al principio era incómodo. No sabíamos de qué hablar, pero eventualmente encontramos nuestro ritmo. Abuelo, me dijo un día. ¿Crees que algún día papá y tú volverán a hablar? Espero que sí, Sam, pero va a tomar tiempo, mucho tiempo. ¿Me enseñarías sobre el negocio? Preguntó de repente. Cuando sea mayor, quiero trabajar en la empresa, pero trabajar de verdad, como tú lo hiciste. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás seguro? Después de todo lo que pasó, ¿por esa misma razón? Sí, abuelo. Quiero demostrar que nuestra familia puede hacer las cosas bien, que podemos ser honestos, que podemos ganarnos las cosas por nuestro propio mérito. Lo miré y vi algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Entonces te enseñaré todo lo que sé, pero vas a empezar desde abajo, como yo empecé. Me parece perfecto. Hoy, 6 meses después de todo eso, me senté en mi estudio con una taza de café. El sol entraba por la ventana. Afuera, el jardín estaba lleno de flores que Teresa había plantado hace años y que yo había seguido cuidando. Auguste se detuvo a visitarme. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Cansado, respondí, pero en paz. ¿En paz? Sí, dije, porque hice lo que tenía que hacer. No fue fácil, no fue perfecto y no terminó como hubiera querido, pero fue lo correcto. Sin arrepentimientos. Lo pensé un momento. Algunas cosas las hubiera hecho diferente. Desearía haber hablado más con Robert cuando era joven, haber pasado más tiempo con mis hijos, desearía que Teresa estuviera aquí para ayudarme a navegar todo esto. Pero no me arrepiento de haber defendido mis principios. No me arrepiento de haber protegido mi dignidad. Auguste asintió. Teresa estaría orgullosa de ti. Lo sé, respondí. Ella siempre decía que lo más importante de un hombre no es lo que tiene, sino quién es cuando todo lo demás se derrumba. Sonreí. Siempre fue más sabia que yo. Unas semanas después, recibí una carta. Era de Robert, escrita a mano, 3 páginas. No decía lo siento. No pedía perdón. No admitía culpa. Pero decía esto. Papá, no sé si algún día podremos volver a hablar. No sé si algún día podrás perdonarme o si yo podré perdonarte, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. Estoy yendo a terapia. Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice y estoy intentando ser mejor. No por ti, no por nadie más, sino por mí y por mis hijos, porque no quiero que crezcan con un padre roto. Robert. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto a las fotos de cuando era niño, junto a los recuerdos de tiempos mejores. No era un final feliz. No era el abrazo y la reconciliación que se ve en las películas, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo que quizá algún día podría parecer sanación. Ahora, cuando miro atrás, entiendo algunas cosas. Entiendo que el respeto no se hereda, se gana. Y se mantiene con acciones, no con palabras. Entiendo que el amor familiar no significa permitir que te destruyan. Significa poner límites. Significa defender lo correcto, incluso cuando duele. Entiendo que la vejez no te convierte en un objeto desechable. No te quita el derecho a la dignidad. No te quita la voz. Y entiendo que las batallas más duras en la vida no son contra enemigos externos, son contra las personas que amamos cuando sus acciones nos obligan a elegir entre ellos y nosotros mismos. Hay noches en que todavía me pregunto si hice lo correcto, si fui demasiado duro, si debería haber cedido, si debería haber perdonado antes. Pero entonces recuerdo aquella noche, los golpes en mi puerta a medianoche, el mazo, los gritos, la amenaza, y recuerdo que no empecé esta guerra. Solo me defendí. Y eso, al final del día, es lo único que importa. A ti, que has escuchado mi historia hasta el final, quiero decirte algo. Quizá eres joven y pienses que esto nunca te va a afectar, que el amor es suficiente. Espero que tengas razón. Espero que nunca te encuentres en la situación en la que yo me encontré. Pero si algún día te encuentras allí, si algún día las personas que amas te traicionan, si algún día tienes que elegir entre tu dignidad y mantener la paz, elige tu dignidad. Porque al final, cuando todo lo demás se derrumbe,
Cuando el dinero se vaya y las personas te abandonen, lo único que te queda es tu capacidad de mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Y esa persona merece respeto. Tu respeto. No importa la edad que tengas. No importa lo débiles que te vean los demás. No importa si son tu familia, tus amigos o cualquier otra persona. Tu dignidad no es negociable. Tu voz importa. Tu vida importa. Y si tienes que luchar por eso, lucha. Lucha con honor. Lucha con justicia. Pero lucha. Porque rendirse no es amor. Rendirse es traicionarte a ti mismo. Y eso es algo que nunca debemos hacer. Esta es mi historia. La historia de un hombre mayor que se negó a ser invisible, que se negó a ser descartado, que se negó a quedarse en silencio cuando su propia sangre intentó enterrarlo vivo. No es una historia perfecta. No tiene un final de cuento de hadas. Pero es real. Es honesta. Y es mía. Mi nombre es William Miller. Tengo 72 años. Construí un imperio desde cero. Lo defendí de mis propios hijos y todavía estoy aquí, todavía en pie, todavía con dignidad. Y eso, amigos míos, es lo único que realmente importa. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga. Y recuerden, nunca, nunca, nunca permitan que alguien les arrebate su dignidad, porque es lo único que realmente les pertenece.